Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias a través de Puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Vamos a revisar las principales noticias de la jornada. Estas y más informaciones usted las tiene disponible en Puranoticia.cl. Además, nos puede ver a través del canal 177 de Zapping y mediante la aplicación móvil de Canal 13 América Vivo. También saludamos a quienes nos escuchan en La Ligua, Cabildo, Papudo, Zapallar, a través del 90.9 en frecuencia modulada, en Valparaíso y Viña del Mar por el 102.5 en FM, y en Los Andes y San Felipe en las señales del 96.1 en frecuencia modulada. Comenzamos de inmediato con los titulares de esta jornada. Comisión de Salud del Senado retoma sesión por crisis de Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Pescadores exponen en el Congreso por polémica planta de jibia en La Greda tras presentar requerimiento de Contraloría. Discusión en bus antecedió brutal homicidio a balazos en Olmué. Recibió cerca de 20 disparos en el sector de Camarico. Proyecto de acceso sur al puerto de San Antonio ingresa evaluación ambiental. Senadores respaldan candidatura de Valparaíso para albergar Secretaría Oceánica de la ONU. ENAP desvincula a 8 trabajadores por presunta manipulación de datos ambientales. Senadores y alcaldes de oposición cierran filas contra mega reforma. Presidente Kast legitima acusación contra Nicolás Grau, mientras defensa de exministro asegura que carece de fundamento. Más de 550.000 personas mantienen deuda por el CAE y el gobierno abre la puerta a revisar casos de deudores con menores ingresos. Vamos a ir al detalle de las informaciones. Esta mañana la Comisión de Salud del Senado reanudó una sesión especial para abordar la situación del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso luego del bochorno de la semana pasada, donde no se pudo realizar de manera óptima por varios inconvenientes logísticos y por la ausencia de autoridades. Esta jornada se expuso sobre el estado actual del recinto, sus necesidades más urgentes y el avance pendiente en materia de reconstrucción. Vamos al detalle con Daniel Zunino. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Se escucha? Muy bien, Daniel, lo escuchamos fuerte y claro. Y lo vemos bien además. Perfecto. Estamos en el Congreso Nacional a esta hora de la tarde, 1:04, y en desarrollo este martes la sesión especial de la Comisión de Salud del Senado solicitada por la senadora Carol Cariola, instancia que tuvo como principal objetivo analizar la compleja situación que enfrenta el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, principal recinto asistencial de alta complejidad de la región. A esta reunión, déjame contarte, Ricardo, asistieron autoridades del Ministerio de Salud, representantes del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, directivos del hospital, parlamentarios, dirigentes gremiales y autoridades regionales y comunales. En representación del gobierno regional participó un representante designado por el gobernador Rodrigo Mundaca, quien no asistió personalmente a la sesión. Durante la jornada se expusieron antecedentes sobre la situación financiera, de infraestructura también y de funcionamiento que enfrenta este establecimiento, además de la necesidad de avanzar en proyectos, bien digo, que permitan asegurar su continuidad y modernización también en la región. Uno de los puntos que concentró la discusión fue el rol estratégico que cumple el Hospital Carlos Van Buren para la región de Valparaíso, considerando que recibe pacientes derivados de distintas comunas y constituye el principal centro de referencia para procedimientos de alta complejidad. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó la importancia del recinto asistencial para la ciudad y la región, además de la necesidad de generar soluciones concretas para enfrentar la crisis que afecta a este hospital. Escuchemos sus palabras. Venido hasta este Congreso Nacional a levantar la voz de la necesidad y
y de la urgencia que tenemos de que los compromisos históricos con el Hospital Carlos Van Buren sean cumplidos. Hoy por hoy necesitamos un hospital que atienda a nuestros vecinos y vecinas, pero también, sobre todo, un hospital que sea un lugar ameno y que les haga más fácil el trabajo a los funcionarios y funcionarias que el día de hoy sostienen el servicio. En la sesión también participaron representantes de los gremios de la salud, quienes expusieron las dificultades que enfrentan diariamente funcionarios y pacientes producto de los problemas estructurales también del establecimiento. Es lo que tenemos entonces. Vamos a continuar porque, claro, tal como escuchábamos también las palabras de la alcaldesa de Valparaíso, la jornada permite conocer el diagnóstico actualizado del Hospital Carlos Van Buren, considerado un recinto clave para la atención de miles de usuarios en la región de Valparaíso. Asimismo, autoridades y organizaciones también presentes coincidieron en la necesidad de acelerar los procesos de inversión y reconstrucción para garantizar la continuidad de las prestaciones y responder a la creciente demanda asistencial que hay en la región y también en la comuna de Valparaíso. Bien, Daniel, agradecido por este contacto y quedamos pendientes a cualquier información que se suceda en el transcurso de la jornada. Que esté muy bien, Ricardo. Gracias, buenas tardes. Vamos a más informaciones porque la controversia por la instalación de una planta procesadora de jibia en La Greda sigue escalando, mientras vecinos y organizaciones sociales cuestionan el proyecto por sus eventuales impactos ambientales. Pescadores artesanales de Quintero y Puchuncaví sostienen que la iniciativa es clave para enfrentar la crisis económica que vive el sector y generar una alternativa frente a las grandes empresas compradoras. La disputa llegó incluso a la Contraloría Regional de Valparaíso, donde la Federación de Pescadores de la Bahía Narau presentó un requerimiento contra el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales. Y esta mañana el tema fue expuesto ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y Diputadas. Para conversar sobre esta situación nos acompaña Hugo Poblete, el expresidente de la Federación de Pescadores de la Bahía Narau, a quien saludamos. ¿Cómo está, Hugo? Buenas tardes, gusto de saludarlo. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos para conversar con usted y preguntarle, Hugo, usted acaba de exponer ante la Comisión de Pesca de la Cámara. ¿Qué plantearon a los diputados y diputadas? ¿Cuál fue la reacción de los parlamentarios? Mira, lo que hoy día hicimos en la Comisión de Pesca fue por otro motivo, fue por el tema del posible ingreso de los barcos de arrastre hacia la jibia. Pero conversamos con algunos diputados ahí y que encuentran razón en lo que estamos planteando. Nosotros no tenemos capacidad de procesamiento, sale 2 días pesca en la quinta región y tenemos todo atochado, entonces lo que requerimos es que haya más plantas de proceso, y justamente eso es lo que nosotros, en lo que estamos. Para quienes reconocen el proyecto, ¿qué es exactamente esta planta procesadora y por qué es tan importante para ustedes, Hugo? Mira, lo que nosotros queremos hacer es que los pescadores sean dueños de un medio de producción, en este caso de una planta de jibia, que es el recurso estrella que hay hoy en día en el país, y hay que estar sustentando a miles de familias de la pesca artesanal, porque no hay merluza, porque no hay jurel, porque está muy escaso el congrio. La jibia es lo que le da el mayor realce económico a la pesca artesanal. Tenemos un problema grave en Chile con el tema de las plantas procesadoras, por lo menos acá en esta región, que no dan abasto con nuestra pesca, y eso nos trae una problemática, porque desde la industria pesquera dicen que nosotros no cumplimos con nuestra cuota, y por eso que ellos quieren sacar nuevamente a los barcos de arrastre en el recurso jibia, que eso es un tremendo retroceso, porque es un arte de pesca muy nocivo, y por lo mismo nosotros hace un tiempo atrás ya advertimos que una de nuestras problemáticas era esa, y justamente queremos tener nuestra propia planta para poder exportar directamente y mejorar las condiciones de vida de los pescadores que trabajan sobre este recurso, que es el 90%. Conversamos con Hugo Poblete, presidente de la Federación de Pescadores de la Bahía Narau. Hugo, usted ha señalado que el precio de la jibia se desplomó. ¿Qué tan compleja es hoy la situación económica para los pescadores? Mira, el año 2025 terminamos la temporada a un valor de 1.800 pesos el kilo. Obviamente eran condiciones extraordinarias, porque en Perú, que es nuestro competidor natural,
no estaba presente el recurso, en México tampoco, y Chile tenía la exclusividad, y obviamente uno puede entender ahí que la oferta-demanda es la que manda, pero aún así hoy en día estamos en torno a los 430 pesos. Recordarle a la ciudadanía que experimentamos una fuerte alza en los combustibles. Nosotros, todas nuestras embarcaciones se mueven con benzina, y nos sale ya no tan rentable ir a pescar. Las embarcaciones están súper caras, muchos compañeros nuestros se han endeudado en motores, nuevas embarcaciones para poder tener una mejor producción, y eso nos ha traído un deterioro bastante significativo. Pues, mira, anoche nomás nos mandaron con un tope máximo de 3.000 kilos, y hoy día ya nos están diciendo que tenemos que capturar 2.000 kilos porque si no las plantas no nos pueden recibir. Hugo, ¿qué cambiaría concretamente para los trabajadores si esta planta lograra entrar en funcionamiento? Mira, primero que todo, competir, porque nosotros tenemos y estamos analizando la situación. Creemos que hay una colusión evidente de los planteros y de los comerciantes que compran el recurso a lo largo del país, porque en todo Chile tiene prácticamente un mismo valor. Entonces, eso lo estamos analizando. Pedimos información a la Subsecretaría de Pesca, que debería entrar por entregarnos. Y con esto, que una planta pequeña, insisto, no es de cocción, muchos vecinos, y también yo entiendo que en La Greda ha sido un sector muy golpeado por la contaminación, tengan resquemores, pero nosotros no cocemos, nosotros es una planta de congelamiento, como la hay en Papudo, por ejemplo, que está al lado de las casas, como la hay en Portales, como la hay en El Membrillo, como está en Curoma. Hoy en día hay tecnología, tenemos todo diseñado para no causar ni una molestia. Entonces, podríamos competir, subir los precios y tener también un mejor pasar, los 300 pescadores, que ya no vamos a estar solamente entregándole a un intermediario nuestra pesca, la vamos a poder exportar, y obviamente la utilidad de repartirla entre los 300 pescadores que son dueños de esta planta. Conversamos con Hugo Poblete, presidente de la Federación de Pescadores de la Bahía Narau. Hugo, ustedes afirman que el proyecto ya cuenta con autorizaciones sectoriales. ¿Qué permisos tienen hoy para esta iniciativa? Mira, nosotros durante 2 años estuvimos sacando estos permisos con un equipo multidisciplinario que a nosotros nos asesora. Esto ya pasó por Seremi de Medio Ambiente, pasó por MIMBU, pasó por el SAC. También se conversó con el SBAC con respecto a los riles y al agua, y eso ya se entregó. Nosotros ingresamos todas estas carpetas a la Dirección de Obras Municipales, y de ahí donde sale nuestra gran molestia, porque el alcalde, en una postura y una facultad que no le compete, envió unos oficios para que reevalúen estos permisos. Esto ya se hizo, esto ya pasó por un proceso de largos 2 años, y que es lamentable, porque yo he escuchado por parte del alcalde Morales que siempre apela a que hay que dinamizar la economía de la zona, que no hay que cerrarse a nuevas industrias, pero con una pequeña planta que es de los trabajadores de ahí. Quiero recordar que de 300 pescadores, un poquito más de 100 familias son de Puchuncaví, de Orcón y Ventana, y es gente lugareña. Entonces nos duele bastante que el alcalde nos dé un portazo y que no nos ayude a levantar un espacio que es ícono en Chile. No hay otro proceso igual, y que son de trabajadores de la zona. Hugo, bueno, tú hablabas del alcalde, pero él sostiene que está defendiendo a una comunidad que por décadas ha convivido con la contaminación. ¿Entiende esa preocupación o cree que se está utilizando para frenar este proyecto? No la comparto. Yo soy ambientalista hace 10 años, he participado en todos los procesos en contra del parque industrial, y este alcalde ha sido siempre tibio, siempre ha sido timorato con el gran parque industrial. De hecho, aquí hay varamiento de carbón en la playa. Cada vez que hay una mansedumbre, como nosotros decimos, en la playa Ventana aparece llena de carbón. Y sin embargo a ellos el alcalde va y se junta con Puerto Ventana, le hacen alegoría a esa empresa, a Generiguan, y ahí no hay mayores problemáticas. Entonces yo siento que aquí es otra las motivaciones que tiene el alcalde, y no son las medioambientales. Hugo, usted fue y ha sido muy crítico con el municipio y señaló que existen otras actividades contaminantes respecto de las cuales no ha existido la misma opción. ¿Siente que aquí se está aplicando un criterio distinto con los pescadores? Yo creo que sí, creo que es más fácil pegarle a un pequeño grupo que no tiene
las grandes corporaciones, como lo son las grandes corporaciones económicas que están presentes en el parque industrial. Insisto, o sea, me pueden revisar el Facebook hace 2 semanas, cuando hubo una calma grande del mar, ahí se varó mucho carbón, no hubo ninguna declaración del alcalde con respecto a eso, que es algo que ha permanecido en el tiempo. Tuvimos niños intoxicados. Nosotros el año pasado, cuando fue alrededor de 200 niños intoxicados, pusimos un recurso de protección, no lo hizo la municipalidad de Puchuncaví, y creo que se nos agregó a nosotros Greenpeace, pero nadie más levantó nada contra el parque industrial, a excepción de nosotros. Entonces, por lo mismo que no creo en su postura medioambiental, sino que yo creo que hay otros intereses en bloquearnos nuestra planta. Finalmente, Hugo, si este proyecto sigue paralizado durante los próximos meses, ¿qué consecuencias tendría para los pescadores artesanales de Quintero y Puchuncaví? Mira, Ricardo, es lamentable porque nosotros también, y yo soy un dirigente súper franco, nosotros como directores de esta nueva federación que tenemos 3 años en esto, hemos tenido que sacar a los muchachos de la concepción del asistencialismo, de la bonificación, de que reciban plata por parte de la empresa y se vayan para la casa, y apostamos a que ellos vieran en el futuro, fueran dueños de un medio de producción, de una planta de proceso donde las utilidades van a ser repartidas entre ellos. Entonces es lamentable que esto se demore. Si hoy en día nosotros tuviéramos nuestra planta, podríamos estar compitiendo con los precios, quizás no se hubiese bajado tanto, porque independiente de que efectivamente hay una baja internacional en los valores de venta y de compra, nosotros creemos que hay una colusión y podríamos estar compitiendo con esta pequeña plantita y darle trabajo inmediatamente. Mira, Quintero Puchuncaví tiene una alta cesantía, y con esta planta, al mínimo de su producción, vamos a tener al tiro 20, 30 puestos de trabajo, a gente directa, mujeres, hombres de ahí de la zona, de la misma greda, de la Chocota, de Urcón, de Quintero. Entonces, a mí en lo particular me duele bastante esta posición también de ponerse medio ahí como territorialista, ¿no? Que se lleven su planta para Quintero. La desaladora la están haciendo en el terreno de Puchuncaví, pero la toma de agua en la bahía de Quintero. Y ahí yo no vi al alcalde oponiéndose a la desaladora, por el contrario. Y eso es lo que nos molesta, y eso es lo que nos duele a nosotros como dirigentes. Hugo, agradecerte por este contacto y por supuesto estamos dispuestos a una nueva comunicación. Muchas gracias. Ahora Noticias siempre están ahí comunicando nuestras problemáticas, así que le agradezco el espacio y ojalá que las autoridades que nos están escuchando, la comunidad, también entienda que esto es algo de los trabajadores y que vaya a traer un beneficio por fin a los pescadores de la zona. Hugo Poblete con nosotros aquí en Hora de Noticias. Gracias, Hugo. Buenas tardes. Vamos Buenas a tardes, otras informaciones, porque un nuevo homicidio con arma de fuego quedó al descubierto la tarde de este lunes en la comuna de Olmué. Un hombre falleció luego de recibir múltiples impactos balísticos en el sector de Camarico, hecho que movilizó a personal policial y a equipos especializados de la Policía de Investigaciones. Los detalles en el siguiente informe. El crimen se registró a la altura del kilómetro 20,4 de la Cuesta La Dormida, frente al complejo Cabañas Monteverde. Hasta el lugar concurrió personal de Carabineros tras recibir antecedentes sobre una persona herida por impactos de bala. La víctima corresponde a un hombre de aproximadamente 45 años de edad, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el afectado habría recibido cerca de una veintena de disparos. Anterior por un homicidio con arma de fuego. Es por ello que al constituirse los detectives junto al medio criminalista, logran establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno de 46 años de edad con antecedentes policiales. Y el examen del medio criminalista, presentaba diversas heridas por proyectil balístico en la región cervical, torácica y abdominal. Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que trabaja para esclarecer las circunstancias del ataque. La investigación se mantiene en desarrollo y busca determinar la dinámica de los hechos, además de identificar a él o los responsables de este nuevo homicidio ocurrido en la región de Valparaíso. Nuevos antecedentes reveló la Policía de Investigaciones respecto al homicidio que impactó a la comuna de Olmué. La investigación permitió establecer que momentos antes del homicidio el hombre y su pareja protagonizaron una discusión con 2 mujeres mientras viajaban en un bus de la locomoción colectiva. Aunque el altercado terminó rápidamente, minutos más tarde, un familiar de las mujeres involucradas habría llegado hasta el domicilio de la víctima portando un arma de fuego. Según la PDI, el sujeto efectuó múltiples disparos contra el hombre, provocándole heridas de extrema gravedad que le causaron la muerte en el lugar.
En el sitio del suceso, los detectives levantaron cerca de una veintena de evidencias balísticas, además de recopilar testimonios y registros de cámaras de seguridad que permitieron identificar al presunto autor, quien actualmente es intensamente buscado por los equipos especializados de la Policía Civil. El proyecto vial Ruta 78 Fase 1, Acceso Sur a San Antonio, ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental para inicio de su proceso de revisión. La iniciativa fue buscar mejorar la conectividad hacia el actual recinto portuario y preparar la infraestructura para el futuro puerto exterior mediante una inversión superior a los 65 millones de dólares. Los detalles en el siguiente informe. El proyecto contempla la ampliación y mejoramiento del tramo de la Ruta 78 que conecta con el puerto de San Antonio, incorporando nueva infraestructura destinada a fortalecer el transporte de carga y pasajeros. Entre las principales obras consideradas se encuentran terceras pistas en ambos sentidos de tránsito, nuevos lechos de frenado de emergencia, mejoras al enlace Barrancas y la construcción de un ramal de acceso al futuro puerto exterior con 2 pistas por sentido. Según el estudio de impacto ambiental presentado, la iniciativa busca optimizar los flujos y los tiempos de viaje, mejorar la accesibilidad de San Antonio y responder al aumento vehicular asociado al desarrollo portuario de la zona. El proyecto considera una inversión estimada de 65 millones y medio de dólares y forma parte de las obras estratégicas vinculadas a la expansión logística y portuaria de la región de Valparaíso. De acuerdo con el cronograma preliminar, las obras tendrían una duración de 36 meses y su construcción comenzaría en septiembre de 2028, una vez concluidos los procesos de evaluación y tramitación correspondientes. Vamos a otra información, porque en el marco del Día Internacional de los Océanos, senadores de distintos sectores políticos firmaron una declaración de apoyo a la candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría de Tratado sobre Biodiversidad Marítima en Alta Mar, conocido como BBNJ. La iniciativa busca posicionar a Chile como un referente mundial en gobernanza oceánica y conservación marítima. Los detalles en el siguiente informe. La declaración fue suscrita durante la primera sesión formal de Caucus de Conservación Marina y Biodiversidad, instancia transversal creada para impulsar una agenda común en materia de protección oceánica y medioambiental. La postulación chilena compite con las candidaturas presentadas por Bélgica y China para albergar la futura Secretaría del Acuerdo Internacional sobre Biodiversidad Marina en Alta Mar. El presidente de Caucus, senador Alfonso de Urresti, destacó que se trata de una política de Estado que ha sido impulsada por distintos gobiernos y que presenta una oportunidad estratégica para el país. En la misma línea, el senador Sergio Gaona sostuvo que Valparaíso reúne las condiciones necesarias para transformarse en un centro de gobernanza oceánica de alcance mundial y fortalecer el liderazgo internacional de Chile en estas materias. A la actividad también asistió el ex senador Ricardo Lagos Weber, quien valoró el respaldo transversal a la candidatura y destacó que la eventual instalación de esta secretaría convertiría a Chile en sede de la primera oficina de Naciones Unidas ubicada en el sur global. La definición de la sede del organismo está prevista para la primera conferencia de las partes del tratado, programada para enero del 2027. Mientras tanto, los parlamentarios hicieron un llamado al gobierno y a la Cancillería a reforzar las gestiones diplomáticas para que Valparaíso se convierta en la futura capital mundial de la gobernanza oceánica. Vamos a otro tema. Después de más de un año sin operar en la zona, el tradicional tren del recuerdo volverá a circular entre Limache y Ritoque, ofreciendo a los pasajeros una experiencia patrimonial a bordo del histórico vagón ferroviario. El recorrido permitirá disfrutar de algunos de los paisajes más característicos de la región de Valparaíso y conocer los atractivos turísticos de Quintero. Hay más detalles en el siguiente informe. El viaje está programado para el próximo sábado 13 de junio y partirá desde la estación Limache a las 11:30 horas. La ruta contempla un recorrido por la ribera del río Aconcagua, las dunas y el humedal de Mantagua hasta llegar a la antigua estación de Ritoque cerca de las 13 horas. Desde EFE Valparaíso destacaron que la iniciativa busca rescatar el patrimonio ferroviario y ofrecer una alternativa turística para toda la familia a bordo de material rodante histórico de las décadas de 1930 y 1950. Este viaje es una gran oportunidad para quienes deseen rememorar los antiguos viajes en tren con un material rodante que es histórico, que ha sido conservado para estos increíbles viajes turísticos. Y también pensar que los paisajes que se ven entre Limache y Quintero son sin duda increíbles.
Hay ríos, dunas, humedal y la misma costa que se ve hace que este tren sea un panorama imperdible. Una vez en Ritoque, los pasajeros podrán acceder a buses de acercamiento que los trasladarán hasta el centro de Quintero para recorrer sus principales atractivos turísticos, gastronómicos y patrimoniales. El servicio es organizado por la Corporación de Patrimonio Ferroviario, entidad que desde hace más de 4 décadas trabaja en la restauración y conservación de históricos trenes chilenos. Los pasajes se encuentran disponibles a través del sitio web del Tren del Recuerdo, con valores que fluctúan entre los 25.000 y los 39.900 pesos, dependiendo de la categoría y el tipo de vagón seleccionado por los pasajeros. Hay más informaciones, con un llamado a fortalecer las medidas de prevención frente al aumento de enfermedades respiratorias. Autoridades regionales dieron inicio a la campaña de invierno 2026 en la región de Valparaíso. La estrategia busca reforzar la vacunación, el autocuidado y la preparación en la red asistencial durante los meses de mayor circulación viral. Tenemos más detalles en el siguiente informe. El lanzamiento se realizó en el CEFAM Alcalde Iván Manríquez de Quilpué, donde las autoridades destacaron el trabajo desplegado para enfrentar la temporada invernal. Actualmente la región registra más de 724.000 personas vacunadas contra la influenza, lo que equivale a una cobertura superior al 68% de la población objetivo. Sin embargo, desde la Seremi de Salud advirtieron que persisten brechas importantes en algunos grupos prioritarios, especialmente en niños y niñas entre 6 meses y 5 años, personas embarazadas y adultos mayores. Las autoridades sanitarias también destacaron el fortalecimiento de la red asistencial, incluyendo la reconversión de camas y el refuerzo de la atención en hospitales y centros de salud para responder a una eventual mayor demanda durante el invierno. Junto con la vacunación, la campaña promueve medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados, el uso de mascarilla ante síntomas respiratorios y la consulta oportuna en los establecimientos de salud. En la región de Valparaíso existen más de 180 vacunatorios habilitados para la campaña, mientras que la información sobre horarios y ubicaciones puede revisarse a través del portal Me Vacuno y del servicio telefónico Salud Responde. Con un 98% de avance en sus obras, el nuevo polideportivo de Limache se acerca a su inauguración definitiva. El proyecto, financiado por el gobierno regional de Valparaíso con una inversión superior a los 3.500 millones de pesos, permitirá fortalecer la actividad deportiva y también recreativa en la comuna, beneficiando a cerca de 2.000 personas. Los detalles en el siguiente informe. El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, junto al alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, y consejeros regionales de Marga Marga, realizaron una visita inspectiva a las obras del nuevo polideportivo de la comuna, que ya alcanza un 98% de ejecución. La iniciativa contempla una inversión de 3.583 millones de pesos y beneficiará a 1.945 personas, consolidándose como una de las obras deportivas más importantes impulsadas por el gobierno regional durante el periodo 2021-2026. El recinto contará con más de 1.500 metros cuadrados de infraestructura, incluyendo una multicancha con estándar competitivo, graderías, sala multiuso, camarines, baños públicos y espacios de apoyo para distintas disciplinas deportivas. Durante la visita, tanto el gobernador Mundaca como el alcalde Valenzuela destacaron el impacto que tendrá esta obra en la calidad de vida de los vecinos, permitiendo ampliar la oferta de espacios para actividades recreativas, formativas y competitivas. El polideportivo de Limache confirma efectivamente la importancia que tiene el buen uso de los recursos públicos. Aquí hay una obra gigantesca, son casi más de 3.583 millones de pesos los que hemos destinado. Le falta menos del 1%, falta para poder inaugurar. Y estoy muy contento de poder ver la obra. Este polideportivo viene a cambiar la actividad física acá en la comuna. Este es un proyecto de larga data y eso es súper importante de reconocer, cómo las buenas obras terminan convirtiéndose en cambios transversales para la comunidad. Desde el gobierno regional señalaron además que entre el 2021 y 2026 se han priorizado más de 13.700 millones de pesos en inversiones para Limache, principalmente en áreas como deporte, salud, transporte y seguridad. Bien, hacemos el primer alto de la jornada y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. No se vayan. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias.
Ya estamos de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Revisamos titulares de esta edición. Comisión de Salud del Senado retoma sesión por crisis del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Pescadores se exponen en el Congreso por polémica planta de jibia en La Greda tras presentar requerimiento en Contraloría. Discusión en bus. Antecedió brutal homicidio a balazos en Olmué. Recibió cerca de 20 disparos en el sector de Camarico. Proyecto de acceso sur al puerto de San Antonio ingresa a evaluación ambiental. Senadores respaldan candidatura de Valparaíso para albergar Secretaría Oceánica de la ONU. ENAP desvincula a 8 trabajadores por presunta manipulación de datos ambientales. Senadores y alcaldes de oposición cierran filas contra la mega reforma. Presidente Kast legitima acusación contra Nicolás Grau, mientras defensa del exministro asegura que carece de fundamento. Más de 550.000 personas mantienen deudas por el CAE y gobierno abre la puerta a revisar casos de deudores con menos ingresos. Vamos al detalle de las informaciones en este segundo bloque. La empresa nacional de petróleo informó la salida de 8 funcionarios que se desempeñaban en la refinería Aconcagua, ubicada en la región de Valparaíso. La decisión fue adoptada luego de una investigación interna que detectó irregularidades en la información entregada a la Superintendencia de Medio Ambiente respecto del cumplimiento de normas ambientales. Según indicó la estatal, la situación fue descubierta durante una revisión realizada en enero de este año, activándose de inmediato los protocolos internos de control y cumplimiento. De acuerdo con los antecedentes conocidos, los funcionarios involucrados habrían reportado a la autoridad ambiental que la refinería cumplía con los límites de emisiones establecidos por el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para Concón, Quintero y Puchuncaví. Sin embargo, los datos reales habrían sido alterados, generando la apertura de una investigación formal por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente para determinar el alcance de los hechos y eventuales responsabilidades. Así lo indicó María Araya, presidenta del Consejo Consultivo del Hospital de Quintero. Los episodios no han parado. Nosotros en el 2023 tuvimos más de 2.000 niños intoxicados. No se vio tanto como en el 2018 porque, claro, en el 2018 llegaron todos al hospital y ahora lo que pasa es que la atención del hospital se traslada hacia los colegios, hacia las atenciones. Entonces, masíficamente no... Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Interrumpimos nuestras informaciones porque nos vamos de inmediato al Congreso Nacional. A esta hora habla la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao. Están trabajando juntos, pero a veces no tenían la habilidad para hacerlo y esta ley los ayuda, los habilita y eso es lo que tenemos que seguir haciendo como país, habilitar para que nuestro país tenga soberanía en cuanto a datos, a creación de empresas, a comercialización, a desarrollo de la innovación. Y tenemos mucho para ofrecer. Voy a pasar el micrófono al presidente de la comisión, diputado Manucheri. Gracias, ministra. Estamos en el Congreso, un pronto de prensa en el Congreso Nacional. Está hablando ahora el diputado Manucheri. Hoy día Chile tiene que elegir si va a ser un país que va a seguir solo exportando materias primas o vamos a ser un país que se haga cargo de generar talento en un mundo que se está disputando hoy día el liderazgo respecto de temas tan importantes como la inteligencia artificial, como la biotecnología, como las energías renovables y como el desarrollo productivo. Cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de investigación científica, cuando hablamos de academia, también estamos hablando de empleo, de productividad, de desarrollo. Es por eso que hoy día el poder colaborar con nuestras universidades es fundamental para que Chile pueda tener futuro y pueda tener un camino al desarrollo. Es extremadamente relevante el que podamos seguir potenciando el trabajo que realizan nuestras universidades y eso tiene que ser un trabajo unidos
y por sobre todo una visión de Estado. Por tanto, agradecemos el apoyo de las universidades en este proyecto y también el apoyo de la ministra justamente para poder sacar adelante una tarea que es una tarea de todos los chilenos. Bien, escuchábamos a la ministra de Ciencia, Jimena Nicolau, y al diputado Daniel Manucheri, quienes estuvieron en el Congreso Nacional de Valparaíso. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Retomamos las informaciones y escuchamos lo que señaló María Araya, presidenta del Consejo Consultivo del Hospital de Quintero. Los episodios no han parado. Nosotros en el 2023 tuvimos más de 2.000 niños intoxicados. No se vio tanto como en el 2018, porque claro, en el 2018 llegaron todos al hospital y ahora lo que pasa es que la atención del hospital se traslada hacia los colegios, hacia las atenciones. Entonces, masíficamente no se ve, pero la cantidad de intoxicados durante los años ha sido y no ha bajado. No ha servido ningún plan que ha puesto el Estado. Voy a hablar de Estado porque los gobiernos pasan, sino que el Estado ni siquiera se ha cumplido el mandato del tribunal. O sea, ¿qué estamos haciendo? Seguimos en las mismas condiciones, seguimos esperando de que las empresas sigan emitiendo y no tenemos un control, seguimos esperando y en creer y tener confianza con las empresas para decir, claro, ellos entregan un informe a la SMA y se dan cuenta después de que esos informes son manipulados. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién se hace responsable de todo lo que pasa entre estas tres comunas? Desde ENAP señalaron que los antecedentes recopilados ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y que junto a las desvinculaciones se inició un proceso de fortalecimiento y reestructuración de las áreas encargadas del cumplimiento ambiental dentro de la compañía. De confirmarse estos antecedentes, estaríamos frente a una situación de extrema gravedad, ya que la eventual alteración o manipulación de datos ambientales compromete la confianza pública, la transparencia institucional de ENAP y la adecuada toma de decisiones destinada a proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Entramos en otras informaciones. La crisis de seguridad que enfrenta la región de Valparaíso continúa generando preocupación tras el aumento de homicidios registrados durante este año. Según cifras de Carabineros, en los próximos 5 meses se contabilizan 46 asesinatos, un 35% más que en igual periodo del año 2025. En este contexto, el Seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, reconoció la gravedad del escenario y sostuvo que la sensación de inseguridad es una realidad que afecta a la ciudadanía. La autoridad afirmó que el problema va más allá de las estadísticas y responde a factores socioculturales acumulados durante décadas. En este sentido, señaló que la actual crisis de seguridad tiene relación con errores históricos en la formación de niños y jóvenes, calificándola como un problema de carácter generacional que afecta a todo el país. Respecto del incremento de homicidios, Silva llamó a analizar las cifras en una perspectiva más amplia, indicando que las variaciones porcentuales pueden verse amplificadas cuando los números absolutos son relativamente bajos. Asimismo, recordó que años anteriores también se registraron cifras similares y sostuvo que la región mantiene un déficit histórico de dotación policial. En relación con la balacera ocurrida en el sector de Rodelillo, que dejó a 2 personas fallecidas, el Seremi informó que se están impulsando medidas para reforzar la seguridad del sector. Entre ellas destacó la intención de incorporar a la zona Plan Calle Sin Violencia, aumentar los servicios policiales extraordinarios y avanzar en un proyecto para reponer y elevar la categoría de la actual tenencia de Rodelillo. Sobre la investigación de este doble homicidio, Silva explicó que la detención de los responsables en flagrancia es poco frecuente en este tipo de delitos y que el trabajo posterior depende de las diligencias encabezadas por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. En esa línea, manifestó confianza en que las indagatorias permitan identificar y detener a los autores del crimen. Pese a la preocupación existente, la autoridad destacó los resultados obtenidos por las policías en el combate del crimen organizado, asegurando que durante este periodo se han desarticulado 15 bandas criminales, además de incautarse cientos de armas y toneladas de droga.
Asimismo, no descartó la adopción de medidas más drásticas en el futuro si las circunstancias lo requieren, aunque insistió en que la solución de fondo pasa por enfrentar las causas socioculturales que a su juicio están detrás del fenómeno delictual. El diputado Jaime Mulé ingresó una solicitud para crear una comisión especial investigadora por la denominada Operación Tokio, causa que permitió detectar una red de lavado de activos vinculada al crimen organizado transnacional. El parlamentario busca esclarecer eventuales responsabilidades de organismos fiscalizadores y entidades financieras. Los detalles en el siguiente informe. El legislador de la Federación Regionalista Verde Social presentó la iniciativa luego de conocerse antecedentes que apuntan al lavado de cerca de 80 millones de dólares asociados a organizaciones criminales internacionales. Mulet sostuvo que la magnitud del caso obliga a revisar el actuar de organismos como la Unidad de Análisis Financiero, la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y también el Ministerio de Hacienda. Asimismo, planteó que la eventual comisión investigadora deberá recibir a representantes de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras para analizar los mecanismos de control utilizados por el sistema financiero. Según el parlamentario, los antecedentes conocidos hasta ahora sugieren la utilización de maniobras destinadas a dificultar la detección del origen de los recursos y su posterior movimiento dentro y fuera del país. La solicitud busca establecer eventuales responsabilidades institucionales y evaluar modificaciones legales que permitan fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado. Vamos a otro plano. Los diputados del Frente Amplio, Carolina Tello y Jorge Brito, se reunieron con representantes de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda para abordar la preocupación de pescadores artesanales respecto de la implementación de la Ley de Cumplimiento Tributario. La instancia buscó avanzar en soluciones que entreguen certezas al sector. Los parlamentarios explicaron que las inquietudes apuntan a los efectos que la normativa podría generar sobre proyectos productivos asociados a áreas de manejo y otras actividades desarrolladas por organizaciones de pescadores artesanales. Hemos sostenido una importante reunión en el Ministerio de Hacienda para poder dar una respuesta a los pescadores, pescadoras, gremios, AG, sindicatos, en fin, del mundo de la pesca artesanal por el tema de la ley de cumplimiento tributario. Sabemos que es muy importante poder tener una pronta respuesta para no perjudicar los proyectos que tienen todas las personas que trabajan en el mar. Se empieza a dibujar la solución para no sepultar las áreas de manejo como estas actividades productivas que más prosperidad le está dando a nuestra gente y más futuro tiene. Por eso es importante un régimen especial de tributación que comienza a dibujarse, a trabajarse y esperamos darles buenas novedades pronto para que tengan certezas y se puedan dedicar a esta tan noble y linda actividad. Durante el encuentro se analizó la posibilidad de avanzar hacia un régimen especial de tributación que considere las particularidades de la pesca artesanal y permita resguardar el desarrollo de sus actividades económicas. Tanto los legisladores como representantes de las organizaciones valoraron la disposición de Hacienda para abordar el tema y señalaron que continuarán las gestiones para alcanzar una solución que compatibilice el cumplimiento tributario con la realidad del sector pesquero artesanal. Senadores de oposición, dirigentes partidarios y alcaldes acordaron una estrategia común para enfrentar la discusión de la mega reforma impulsada por el gobierno en el Senado. Las autoridades manifestaron su preocupación por el impacto que algunas medidas podrían tener sobre los ingresos municipales y anunciaron que rechazarán la idea de legislar la iniciativa. Tenemos más detalles en el siguiente informe. El acuerdo fue alcanzado durante una reunión entre parlamentarios del Comité Unido, del Comité Socialismo Democrático y representantes de distintos municipios del país. Los participantes expresaron su preocupación por las eventuales consecuencias que tendría la reforma sobre los ingresos propios de las comunas y el Fondo Común Municipal. Las senadoras Yasna Proboste y Claudia Pascual sostuvieron que los municipios cumplen un rol fundamental en la entrega de apoyo social a las comunidades y que esos recursos deben resguardarse durante la discusión legislativa. En esa misma línea, alcaldes y parlamentarios solicitaron que la Comisión de Hacienda del Senado escuche formalmente a representantes de las asociaciones municipales para conocer el impacto que tendría el proyecto en las finanzas locales. La senadora Paulina Bodanovich advirtió que una disminución de recursos podría afectar especialmente a las comunas con menos ingresos.
mientras que otros legisladores acusaron que la iniciativa generaría efectos negativos en áreas como seguridad, educación y servicios municipales. Finalmente, los asistentes reiteraron su disposición a respaldar medidas vinculadas a la reconstrucción, pero insistieron en que rechazarán la idea de legislar la megareforma mientras no exista un acuerdo que garantice la protección de los recursos destinados a los municipios. La bancada del Frente Amplio salió al paso de la acusación constitucional presentada por diputados de oposición contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Los parlamentarios calificaron la acción como irresponsable, sin fundamentos jurídicos y advirtieron que podría afectar la credibilidad financiera del país. Más detalles en el siguiente informe. La reacción del Frente Amplio se produjo pocas horas después que diputados de Republicanos, el Partido Nacional Libertario, Renovación Nacional, el Partido de la Gente e Independientes concretaran el ingreso de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda. Desde la colectividad oficialista sostuvieron que el libelo se basa en interpelaciones erróneas respecto de las proyecciones fiscales elaboradas durante la administración del expresidente Gabriel Boric. La jefe de bancada del Frente Amplio, diputada Emilia Schneider, afirmó que la acusación carece de fundamentos y cuestionó las cifras utilizadas por el actual gobierno para sustentar la ofensiva parlamentaria. Asimismo, sostuvo que este tipo de acciones contribuyen a deteriorar la imagen de Chile y generan incertidumbre respecto de la institucionalidad económica del país. Por su parte, la diputada Jael Giomans aseguró que la acusación responde a una estrategia política impulsada por sectores de oposición y acusó un intento de desviar la atención del debate sobre la situación fiscal y la denominada mega reforma impulsada por el Ejecutivo. Los parlamentarios del Frente Amplio insistieron en que las proyecciones económicas realizadas durante el gobierno anterior fueron elaboradas con la información disponible en ese momento y recalcaron que la acusación constitucional no cumpliría con las causales exigidas por la Constitución para prosperar en el Congreso. El presidente José Antonio Kast respaldó la presentación de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, aunque descartó que esta pueda transformarse en una herramienta de negociación en medio de la discusión de la mega reforma impulsada por el gobierno. Las declaraciones las realizó durante una actividad en la región de Antofagasta. El mandatario sostuvo que la presentación del libelo corresponde a una facultad legítima de los parlamentarios y señaló que cada iniciativa debe ser evaluada de manera independiente. En ese sentido afirmó que no corresponde establecer intercambios entre la acusación constitucional y la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional que actualmente se discute en el Congreso. Bueno, en el primer caso, el Parlamento tiene dentro de sus facultades de la Cámara de Diputados la posibilidad de plantear interpelaciones, de plantear acusaciones, y es legítimo que el Parlamento lo haga. Yo fui parlamentario, me tocó participar en algunas, de hecho, y lo que sí le puedo decir es que el clima una votación no va a cambiar por un planteamiento que está dentro de las facultades constitucionales de los partidos. Un grupo de parlamentarios puede levantar una acusación constitucional y está dentro de su derecho. Kast agregó que si los legisladores consideran que la mega reforma no es conveniente para el país, deben votar en contra, mientras que las acusaciones constitucionales deberá analizarse en función de los antecedentes presentados por sus impulsores. Finalmente indicó que espera que tanto los diputados como senadores actúen pensando en el interés del país y recordó que será el Senado la instancia que tendrá la última palabra respecto del futuro de la acusación contra el exministro Nicolás Grau. La defensa del exministro de Hacienda Nicolás Grau cuestionó los fundamentos de la acusación constitucional presentada en su contra por parlamentarios de oposición. El abogado Patricio Zapata afirmó que tras revisar el texto del libelo no existe ninguna infracción constitucional o legal que justifique una sanción de esta naturaleza. Según explicó, la acusación constitucional es una herramienta excepcional dentro del sistema institucional chileno y debe utilizarse solo cuando otros mecanismos de fiscalización resulten insuficientes. El jurista también se rechazó las acusaciones de un supuesto maquillaje de cifras fiscales, argumentando que los informes económicos elaborados por Hacienda son auditables y responden al trabajo permanente de equipos técnicos especializados.
Zapata sostuvo, además, que las diferencias entre las proyecciones del gobierno y las estimaciones realizadas por organismos nacionales o internacionales no constituyen una ilegalidad, sino que forman parte del debate técnico propio de la política económica. Finalmente advirtió que destituir autoridades por errores o discrepancias en estimaciones fiscales podría afectar el funcionamiento de instituciones claves como el Ministerio de Hacienda y trasladar discusiones técnicas al terreno político. Más de 550.000 personas mantienen deudas asociadas al crédito con aval del Estado y el fisco ya ha desembolsado más de 4 billones de pesos para cubrir estos compromisos ante la banca, mientras Tesorería continúa con las acciones de cobro y acumula más de 1.500 embargos ejecutados. Parlamentarios de oposición presentaron la denominada Ley Sueldo Protegido para evitar el embargo total de remuneraciones. En paralelo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, abrió una puerta a revisar casos de deudores con menores ingresos. Tenemos más detalles en el siguiente informe. La Tesorería General de la República informó que más de 550.000 personas mantienen deudas asociadas al crédito con aval del Estado, una situación que ha obligado al Estado a desembolsar más de 4 billones de pesos para responder ante las entidades bancarias por los créditos impagos. Según explicó el organismo, durante este año más de 32.000 deudores han suscrito convenios de pago ajustados a su realidad económica. Sin embargo, cuando no existe respuesta a las alternativas de regularización ofrecidas, la institución puede avanzar con las acciones de cobro contempladas en la ley. En ese contexto, Tesorería confirmó que ya se han ejecutado más de 1.500 embargos. La mayoría de ellos corresponde a personas que declararon ingresos iguales o superiores a 3,5 millones de pesos mensuales durante el último proceso tributario. La ofensiva de cobro ha generado una fuerte reacción política. Diputados del Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista, PDG y Democracia Cristiana anunciaron la presentación de la denominada Ley Sueldo Protegido, una iniciativa que busca reforzar la inembargabilidad de las remuneraciones, incluso después de que sean depositadas en cuentas bancarias. La diputada Daniela Serrano, impulsora del proyecto, sostuvo que la medida busca evitar que trabajadores pierdan la totalidad de sus ingresos producto de acciones de cobranza. Desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider cuestionó el funcionamiento histórico del CAE y acusó falta de sensibilidad del gobierno frente a las familias endeudadas. Es por eso que estamos presentando un proyecto de ley para que no exista una interpretación mañosa de la Tesorería que pueda resguardar la inembargabilidad de los fondos que actualmente ya está protegida en el 57 del Código del Trabajo. Y esto porque el gobierno insiste en culpar a las personas que no pueden pagar la deuda del CAE por una política pública que fracasó. Porque el CAE fue un fracaso del Estado. Un despilfarro de recursos para el fisco, un gran estrés financiero para la institución de educación superior y un abuso para las familias chilenas. Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió las gestiones realizadas por Tesorería para recuperar recursos públicos, recordando que es el Estado quien finalmente asume las pérdidas cuando los beneficiarios dejan de pagar sus créditos. No obstante, el secretario de Estado reconoció que analizará junto a Tesorería los casos de personas que eventualmente hayan sido embargadas pese a registrar ingresos inferiores a los 3,5 millones de pesos mensuales, abriendo así la puerta a una revisión de esas situaciones particulares. Quirós reiteró además el llamado a los deudores a acercarse a regularizar sus obligaciones mediante convenios de pago, asegurando que existen facilidades especiales para personas con menores ingresos o que actualmente están cesantes. De esta forma, la discusión sobre el CAE vuelve a instalarse en el debate político, esta vez enmarcada por la tensión entre la recuperación de recursos fiscales y la protección de los ingresos de miles de familias que mantienen deudas con el Estado. Continuamos con informaciones a través de Hora de Noticias en puranoticia.cl. Una auditoría realizada por la Contraloría Regional Metropolitana detectó una serie de irregularidades en la Comisión Nacional de Riego, incluyendo pagos improcedentes por más de 1.700 millones de pesos y deficiencias en el control de recursos públicos destinado a proyectos de riego y drenaje. Los antecedentes fueron derivados a distintos organismos para determinar eventuales responsabilidades. Hay más detalles en el siguiente informe.
La revisión identificó pagos de bonificaciones efectuados con facturas que posteriormente fueron rebajadas mediante notas de crédito, situación que impide acreditar el gasto real asociado a los proyectos financiados. Según el informe, esta situación derivó en desembolsos improcedentes que superan los 1.716 millones de pesos. La Contraloría también detectó que 621 iniciativas cuyos plazos de ejecución ya expiraron no han sido cerradas formalmente ni declaradas abandonadas, manteniendo recursos comprometidos sin un control efectivo. Asimismo, se constataron discrepancias entre los registros de la Comisión Nacional de Riego y los antecedentes disponibles en el Servicio de Impuestos Internos, incluyendo diferencias de montos y documentos inconsistentes. La auditoría además observó la contratación de una empresa vinculada al cónyuge de una funcionaria del organismo, situación que podría infringir las normas sobre inhabilidades y conflictos de interés. Frente a estos antecedentes, la Contraloría ordenó instruir un sumario administrativo, anunció acciones para recuperar los recursos observados y remitió los antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y al Servicio de Impuestos Internos para las investigaciones que correspondan. Vamos a hacer un pequeño alto y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Ya volvemos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos ya de vuelta en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl, jornada de día martes. Revisamos titulares de esta jornada. Comisión de Salud del Senado retoma sesión por crisis de Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Pescadores se exponen en el Congreso por polémica planta de Jibi en La Greda tras presentar requerimiento en Contraloría. Discusión en bus antecedió brutal homicidio a balazos en Olmué. Recibió cerca de 20 disparos en el sector de Camarico. Proyecto de acceso sur al puerto de San Antonio ingresa a evaluación ambiental. Senadores respaldan candidatura de Valparaíso para albergar Secretaría Oceánica de la ONU. ENAP desvincula a 8 trabajadores por presunta manipulación de datos ambientales. Senadores y alcaldes de oposición cierran fila contra mega reforma. Presidente Kast legitima acusación contra Nicolás Grau, mientras defensa de exministro asegura que carece de fundamento. Más de 550.000 personas mantienen deuda por el CAE y gobierno abre la puerta a revisar caso de deudores con menores ingresos. Nos vamos a ir a nuestro portal porque el gobierno regional y Corfo alinean estrategias para potenciar el desarrollo económico de la quinta región. Con el firme propósito de fortalecer la economía local y avanzar en una estrategia de desarrollo sostenible para la región de Valparaíso, el director regional de la Corfo, Samuel Chávez, sostuvo una productiva reunión de trabajo con el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, instancia orientada a alinear visiones y coordinar criterios estratégicos para el crecimiento de la zona. Durante el encuentro, las autoridades abordaron los principales desafíos económicos que enfrenta el territorio, destacando la necesidad de impulsar la innovación, el emprendimiento y también de diversificación productiva como ejes claves para el crecimiento sostenible. El gobernador Mundaca destacó la importancia de avanzar en una agenda conjunta que permita responder a las necesidades productivas del territorio, enfatizando el compromiso del gobierno regional con el fortalecimiento de las capacidades locales y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Por lo mismo, se mostró llano a traspasar recursos regionales al Comité de Desarrollo Productivo Regional de Valparaíso para ejecutar el apoyo en forma directa al desarrollo y fomento en la región a través de los programas ejecutados por Corfo. Por su parte, el director Chávez señaló que tenemos una región con enormes oportunidades de crecimiento, talento emprendedor y también sectores productivos con gran potencial. Nuestro desafío es de articular esfuerzos para que esas capacidades se traduzcan en más inversión,
más innovación y más empleo para los habitantes de Valparaíso, y obviamente para ello el trabajo colaborativo con el gobierno regional es fundamental. Ambas autoridades coincidieron en la importancia de establecer una coordinación permanente que permita presenciar y potenciar instrumentos de fomento, apoyar la reactivación económica y promover el desafío del desarrollo más equitativo y sostenible. Como resultado de esta reunión, se comprometieron a trabajar de manera conjunta e iniciativas que impulsen la innovación de la productividad y también la generación de empleo, contribuyendo así al bienestar de los habitantes de la región de Valparaíso. Vamos a otras informaciones. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de ocultamiento de identidad en eventos masivos y desórdenes públicos, iniciativa conocida como Ley Anti-Encapuchado. La propuesta establece sanciones para quienes utilicen elementos destinados a impedir o dificultar su identificación en reuniones realizadas en espacios de ocio público. Durante la discusión, representantes de distintas instituciones plantearon observaciones al articulado. El director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, Rodrigo Espinosa, valoró el objetivo del proyecto, aunque advirtió que la redacción actual presenta una definición demasiado amplia en el concepto de lugar público y carece de insuficiencia certeza jurídica. Asimismo, la defensora nacional Verónica Encina y el jefe de protección del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sebastián Cabezas, manifestaron reparos respecto de la claridad del bien jurídico protegido y de una eventual afectación a derechos fundamentales, además de cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las sanciones propuestas. Pese a la crítica, la mayoría de los integrantes de la comisión respaldó la iniciativa, argumentando la necesidad de enfrentar los hechos de violencia protagonizados por personas encapuchadas durante las manifestaciones. El proyecto contempla penas de entre 61 días y 541 de cárcel para quienes oculten su identidad en estos contextos y establecer una agravante para quienes cometan delitos utilizando elementos destinados a evitar su identificación. Un incendio estructural de consideración se registró este mediodía en la comuna de Quilpué, generando preocupación entre los equipos de emergencia debido al riesgo de propagación que presentó durante sus primeros minutos. El siniestro afectó una casa habitación de material mixto ubicada en la intersección de las calles Volcán Villarrica y Volcán Pocón. Ante la magnitud del fuego que se encontraba a libre combustión, el momento de la llegada de las primeras unidades, Bomberos solicitó refuerzos para enfrentar la emergencia. La rápida evaluación de las llamas obligó a desplegar más recursos con el propósito de evitar que el incendio alcanzara viviendas cercanas. Tras un intenso trabajo de los voluntarios, la situación logró ser controlada. Desde el mando a cargo de la emergencia se informó que la propagación del fuego fue contenida, permitiendo reducir significativamente el riesgo para las estructuras colindantes. Posteriormente, los equipos continuaron realizando labores de ventilación hidráulica y enfriamiento de la vivienda afectada para asegurar completamente el lugar. Asimismo, se confirmó que no existía riesgo de la propagación a inmuebles vecinos, mientras que las causas que originaron el incendio deberán ser determinadas por el departamento técnico correspondiente. Vamos de inmediato con nuestra unidad móvil porque tiene antecedentes respecto de un robo que habría sufrido el Registro Civil de Valparaíso. Daniel Zunino, retomamos contacto con usted. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Una investigación liderada por el Ministerio Público busca esclarecer el robo que afectó a las oficinas centrales del Registro Civil de Valparaíso, ubicadas en calle Esmeralda, en pleno sector financiero de la ciudad de Puerto. En este caso, el hecho queda al descubierto durante la mañana de este lunes, cerca de las 8 de la mañana, de este martes, bien digo, cuando funcionarios que llegaban a iniciar su jornada laboral detectaron daños y alteraciones en la parte posterior del inmueble. De acuerdo con los primeros antecedentes desconocidos, ingresaron al recinto durante la madrugada luego de vulnerar las medidas de seguridad existentes en esta zona colindante con el cerro,
para así concretar también el ingreso. Los antisociales habrían forzado una ventana del primer piso y desprendido una cortina metálica de grandes dimensiones. Una vez dentro del lugar, Ricardo, los delincuentes revisan también las oficinas y espacios administrativos de este lugar, generando desorden evidente. La fiscal de turno regional de instrucción y flagrancia, Soledad Díaz, explicó que los funcionarios se percataron de una ventana abierta y después de esto comprobaron que una cortina metálica había sido desprendida de su base, punto por donde presumiblemente ingresaron los autores del delito. Pese a recorrer diversas dependencias, el botín obtenido fue limitado. Según informó la Fiscalía, los sujetos extrajeron una chaqueta de registro civil perteneciente a una funcionaria del servicio, especie evaluada en aproximadamente 40.000 pesos. No obstante, Ricardo, también tenemos antecedentes que hablan de mayores perjuicios que estarían asociados a los daños provocados en la infraestructura de este edificio, de la seguridad del edificio, especialmente en la cortina metálica utilizada para proteger el acceso posterior a este inmueble. Uno de los aspectos que complican la investigación es que el recinto no contaba con guardias de seguridad al momento de ocurridos los hechos, por los que no existen testigos directos que permitan establecer la dinámica exacta del robo. Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la sección de investigación policial, en la CIP de Carabineros en este caso, cuyos efectivos trabajan en la revisión de cámaras de vigilancia del sector y en la recopilación de antecedentes que permitan identificar a los responsables. La Fiscalía se encuentra en este momento a la espera de los resultados de estas diligencias para determinar cómo actuaron estos delincuentes y avanzar también en la ubicación de quienes vulneraron la seguridad de una de las principales oficinas públicas de la región de Valparaíso, también la ciudad Puerto, en este caso, Ricardo. Bien, Daniel, gracias por este contacto. Quedamos atentos a cualquier información. Que esté muy bien. Gracias, Daniel Zunino con nosotros, pero nos vamos a otra información. En el marco de diligencias investigativas instruidas por el Ministerio Público de la Ligua, personal de la sección de investigación policial CIP de la primera comisaría de esta comuna logró recuperar una motocicleta que mantenía en cargo vigente por robo y detener a un hombre por el delito de receptación. El procedimiento se desarrolló en la localidad de La Ñipa, comuna de Petorca, donde efectivos policiales realizaron diversas diligencias en un inmueble ubicado en la calle Roma, en busca de antecedentes vinculados a un delito investigado. Durante la intervención, los funcionarios encontraron una motocicleta marca Cherco, modelo CEP 300, año 2016, evaluada en aproximadamente 3.500.000 pesos, la cual registraba encargo vigente por delito de robo en lugar habitado. A raíz de este hallazgo, Carabineros procedió a la detención de un sujeto de 24 años de edad, quien mantiene antecedentes policiales. Con instrucción del fiscal de turno de la Ligua, el imputado será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Petorca para el respectivo control de detención. La motocicleta recuperada fue entregada a su legítimo propietario, mientras que Carabineros reiteró el llamado a la comunidad a denunciar oportunamente los delitos y a aportar antecedentes que permitan fortalecer las investigaciones y facilitar la recuperación de especies sustraídas. La situación de los deudores del CAE sigue generando debate luego de que la tesorería confirmara más de 550.000 personas con obligaciones pendientes y más de 1.500 embargos ejecutados para recuperar recursos fiscales. A esto se suma la presentación de nuevo decreto de política fiscal del gobierno, donde el ministro Jorge Quirós reconoció que no será posible alcanzar el equilibrio fiscal comprometido para el final del mandato. Para analizar ambos temas nos acompaña Víctor Salas, economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, a quien saludamos en esta jornada. Buenas tardes, don Víctor, gusto de saludarle. Bienvenido a Hora de Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Profesor, más de 550.000 personas mantienen deuda asociadas al CAE. ¿Qué revela esta cifra sobre el funcionamiento que ha tenido este sistema de financiamiento estudiantil? Bueno, es una cifra alta y la verdad es que esta es una historia que en los últimos 10 años se ha consolidado desde el punto de vista de ser una conducta que tienen los deudores del CAE. Nosotros hicimos un análisis en el Observatorio de Políticas Públicas en Educación Superior que tenemos aquí en el Departamento de Economía de la USACH.
y observamos que hace 10 años atrás, es decir, en el 2015, lo que teníamos era una situación bastante, no diría yo confortable, pero aceptable, relativamente aceptable. Alrededor de 60% de los deudores del CAE. Deudores del CAE son aquellos que, y nosotros lo tomamos así porque es lo mejor, son aquellos que han egresado, pidieron el crédito y han egresado y se han titulado de eso. El resto, hay algunos gente que se retira antes, previamente, digamos, y son llamados así de desertores por el sistema, y son una menor cantidad, digamos, y seguramente va a haber que buscar algún trato distinto para ellos. Pero el caso específico de aquellos que sacaron el título profesional, que fueron a buscar y para el cual consiguieron crédito, termina siendo el 2015 un 60% del que está al día. Es decir, salieron, tuvieron un año y medio de gracia y comenzaron a pagar y están al día. Y sabes que solo un 15% tenía garantía ejecutada. Uno puede comparar eso con los que deben cualquier tipo de crédito, y en realidad los morosos, ahí las tasas de morosidad en el país son de entre 3 y 4%, 5% en los peores de los casos que hemos tenido. Entonces, uno podría decir, claro, en términos de esta conducta, no es aceptable, pero es más aceptable todavía, ¿no es cierto?, pensando en que también el Fondo Solidario en su tiempo, desde el que fue instalado hace 30 años atrás o más todavía, también costaba cobrarlo, digamos, ese crédito a los estudiantes, de tal forma que eso era aceptable. Pero resulta que lo que tenemos hoy día, el año 25, es una situación en la cual el 70, casi el 80% de los deudores del CAE no están pagando, digamos, y definitivamente están con garantía ejecutada, digamos. Y entonces la conducta cambió en estos 10 años rotundamente, digamos, y hace que el sistema del CAE como financiamiento para acceder a la educación superior no sea sostenible, digamos, en términos de sistema de financiamiento, porque nadie lo está respetando, digamos, cualquiera que sean las situaciones. Uno tiene que ponerse en dos casos. Uno es el caso en que estudian carreras que los ingresos que reciben no van a percibir después de estudiar esa carrera son bajos, y entonces no le alcanza para pagar, o le es más difícil, aunque las cuotas no son altas. Le es más difícil porque además vienen de niveles o de sectores socioeconómicos bastante vulnerables, digamos, y entonces primer y segundo quintil, digamos, en términos de nivel socioeconómico. Entonces uno lo que ve es que efectivamente la gente puede tender a querer pagar y no pagar, pero además se ha juntado con esta otra conducta de no pagar, digamos, y ahí uno observa, digamos, conductas de gente que está en los quintiles superiores, en el quinto quintil, y también tiene conductas de no pago similares a los que proporcionalmente, digamos, claro, a los del primer y segundo quintil, digamos, de tal forma que hay que ver, estudiar, analizar bien todo eso. Nosotros estamos viendo, para saber y decirlo con certeza, cuáles son las carreras que estos deudores del CAE, esta gente que está con garantía ejecutada. Cuando un deudor está con garantía ejecutada es porque después de la tercera cuota y más que ha dejado de pagar, lo que ocurre es que comienza a aplicarse el proceso judicial, y eso es lo que hacen los bancos. Los bancos cobran, establecen eso y terminan consiguiendo, digamos, que la justicia establezca, digamos, que hay una garantía ejecutada, que es lo que significa eso, que viene... ¿Sí? En la mañana de hoy, el ministro Jorge Quiroz reconoció que el gobierno no logrará alcanzar el equilibrio fiscal comprometido para el fin del mandato. Sí. ¿Era una meta demasiado ambiciosa o las condiciones económicas terminaron imponiendo otra realidad? Me está llevando al otro ámbito de mi preocupación, que es la política económica. Sí, yo creo que es un error lo que está ocurriendo en el país, porque no tiene
digamos, un sustento efectivo, digamos, y lo más probable es que aplicando, digamos, las reducciones de impuestos, la de impuestos que tiene el proyecto de ley del gobierno, lo más probable es que después del 31 recién empiece a acercarse un poco, digamos, a compensar la caída de impuestos. Y resulta que hay un elemento importante a considerar hoy día, es que el IMASEC, o el PIB de la economía que se mide mensualmente, el índice de actividad productiva, está en signo negativo en estos 3 meses, en este cuarto mes, abril, digamos, ¿no es cierto? Y mayo seguramente viene más o menos parecido. Un poco menos tal vez, ¿no es cierto? 0,7 he puesto yo en la encuesta que nos pide contestarle el Banco Central todos los primeros 10 días de cada mes. Y entonces uno dice, oye, en realidad, entonces, y además tenemos ese otro dato malo, digamos, para ponerlo con algún calificativo, que la tasa de desempleo es del 9,1%. O sea, durante muchos años, estos últimos 3-4 años, hemos tenido una tasa del 8% hacia arriba de desempleo. Entonces el mercado laboral está malo, no logra levantar, digamos, y entregarle puestos de trabajo a la gente. Entonces estamos en esa situación, y yo sostengo, he hecho una columna reciente sobre ese tema también, y creo que hay que preocuparse de la coyuntura económica, es decir, hay que levantar la economía ahora, no en 4, 5, 6 años más, porque eso, no sé si vamos a llegar ahí, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de resultados finales, digamos, porque también hay que considerar lo que pasa a nivel mundial. Sabemos que la economía se va a ralentizar a lo menos, ¿no es cierto? Si no, se va a contraer, y se está hablando ya de que vamos a tener entre un 2, o entre 2,2 y 2,7 están estimando, digamos, la tasa de crecimiento de la economía mundial versus el 3,2 que tuvimos el año pasado. Entonces, todo nos indica que no vamos en un buen camino, digamos. Claro, el ministro atribuyó parte de las dificultades fiscales a ingresos sobreestimados y que gastos no reconocidos heredados de la administración anterior. ¿Comparte ese diagnóstico o cree que también existen responsabilidades de la actual gestión? Sí, ahí hay que separar las cosas, digamos. De hecho, estoy trabajando una tesis con un grupo de alumnos acá, digamos, sobre el tema, una tesis para que se titulen de ingenieros comerciales en economía, con revisando las diferencias en las estimaciones. Y la verdad es que hemos descubierto una cosa interesante, que las estimaciones que se hacen el 30 de agosto del año anterior, cuando se discute y se define el presupuesto siguiente, normalmente andan alrededor del 98-97% de acierto, digamos. Y en estos últimos 3 años hemos tenido una diferencia que ha empeorado la situación, del orden del 8, 7, 13%, digamos, de diferencia. Y estamos viendo los factores que explican esa diferencia. Esa es una, digamos. La otra tiene que ver con el manejo de la deuda y de la caja del Estado, digamos. Eso es lo que yo llamo, no es política fiscal, es hacienda pública, digamos. Es como tú haces la gestión de los recursos para tener los ingresos en el momento preciso y realizar los gastos cuando pueda o cuando normalmente corresponde, digamos. Y entonces ahí uno empieza a decir, oiga, esto, entonces estamos haciendo un poco de ruido por cuestiones que además, en el caso de esa acusación constitucional que tienen en camino, por algo que son estimaciones, siempre son estimaciones de cuánto va a ser la deuda, cuánto va a ser el endeudamiento que va a haber que tener, digamos, y normalmente entonces de repente nos sorprendemos y recibimos más impuestos porque subió el precio del cobre, digamos, y por impuestos del cobre recibimos más, o por aportes de Codelco recibimos, qué sé yo, 2.000 o 3.000 millones de dólares, digamos, ¿no es cierto?, más como resultado de eso. Entonces, ahí hay... es como que nadie sabe bien qué es lo que está pasando ahí, digamos, en términos de
o qué es lo que corresponde que se analice con certeza en Hacienda, digamos, y creo que profesor, ese es el problema. Sí, yo creo que pero es importante que señalar que el gobierno apuesta a que un mayor crecimiento económico va a ayudar a ordenar las cuentas fiscales y cumplir sus nuevas metas. ¿Es una estrategia realista o demasiado optimista para el escenario económico que enfrenta hoy Chile? Digamos que es teoría. ¿Sabe lo que pasa? Es que todo esto se va a ir haciendo, digamos, si crecemos, vamos a tener una perspectiva positiva para recoger más impuestos, digamos, y tener una mejor recaudación de impuestos, digamos, por el IVA y por los impuestos a la renta, digamos, que son los principales impuestos que financian en la caja fiscal. Pero si no crecemos, entonces vamos a tener, bueno, la situación en que estamos, que estamos nosotros en el equipo del Conversatorio de Política Económica, que también tengo acá, en el Departamento de Economía. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Nosotros esperamos que el PIB crezca este año entre 1 y 1,5. No estamos lejos de la estimación del Banco Central. El Banco Central dice 1,5 como base. Nosotros creemos que ya estamos bajando. ¿Por qué? Porque a nivel internacional también vamos a tener un efecto contractivo, digamos, de la guerra de Trump, digamos, de los aranceles de Trump del año 25, que van a estar manifestándose más fuertemente este año 26, digamos, y entonces vamos a tener a lo menos una ralentización de la economía mundial, digamos, y eso creo que nos va a afectar porque no vamos a poder hacer crecer nuestras exportaciones y nos van a costar, además, como el petróleo ha subido y está todavía en 97, 98 el Brent, 92, 95 el WTI. Entonces uno dice, oiga, esto permanece igual, digamos, y ayer mismo veíamos, ¿no es cierto?, no las conversaciones y no las palabras de un lado a otro, sino que las bombas de un lado a otro entre Irán e Israel, digamos, y obviamente se involucra a Estados Unidos. Entonces uno dice, esta guerra está por lo menos para quedarse un mes, 2 meses o quién sabe cuánto tiempo más, digamos. Y eso significa que el precio del petróleo va a estar en 97, 98, 95 dólares el barril. Y partimos al inicio de la guerra con un valor de 71, 72 dólares, digamos, ¿no es cierto? Y entonces, claro, todavía falta que baje, ¿no? Para decir que se está normalizando la situación. Y entonces uno dice, wow, esto viene más feo de lo que se esperaba, digamos, y Trump, a mi modo de ver, se está haciendo como diríamos en buen chileno, digamos, se está haciendo el leso, digamos, con la guerra, tratando de hacer pasar desapercibido de que hay ahí un conflicto que está manteniendo los precios altos, los precios del petróleo, de los fertilizantes. Es una cosa que nos olvidamos porque no lo vemos y ni siquiera asumimos que eso va a ser rápido, pero también puede llegar a ser rápido porque nosotros compramos digamos, alimentos, trigo, digamos, panadero, en el exterior, ¿no es cierto? Canadá, en Argentina, en fin. Y entonces, eso va, ese mayor valor de los fertilizantes va a hacer subir el costo de la producción, de los cereales, de todo, digamos, claro, de los alimentos. Sí, es importante señalar eso, profesor. Y agradecerle también por el tiempo que nos ha entregado en esta jornada y habernos acompañado en este tema tan importante para la comunidad. Ya, muy bien. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Se nos acompañaba Víctor Salas, economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. Vamos a ir a otro tema. En nuestro portal ya se está viendo en pantalla. Ministra de Salud anuncia expansión del Hospital Carlos Van Buren y fija plazo de 3 meses para destrabar el ansiado proyecto. Una semana de la polémica sesión de la Comisión de Salud del Senado, desarrollado en dependencias del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, la ministra de Salud, May Chomalí, llegó hasta el Congreso Nacional para anunciar que el gobierno avanzará en la expansión del establecimiento de salud porteño, tras presentar una hoja de ruta concreta para destrabar un proyecto largamente esperado por la comunidad. En presencia de autoridades nacionales y regionales, además de representantes del hospital, y tras analizar la grave crisis que atraviesa el principal recinto asistencial de la región, la secretaria de Estado sostuvo que
creo que ya hemos cerrado la etapa del diagnóstico y estamos todos de acuerdo en que aquí en la región tenemos problemas de infraestructura, de gestión y problemas de gobernanza en el salud. Chouamali también explicó que el Ministerio de Salud iniciará ahora una segunda fase enfocada en las soluciones concretas para fortalecer la capacidad hospitalaria de la región, o lo que significa que de aquí a 3 meses vamos a presentar la primera parte del Master Plan del Hospital Carlos Van Buren al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para obtener la resolución. Con ello podremos destrabar lo que ha estado detenido durante años e iniciar las etapas de diseños y posteriormente la construcción de la expansión del Carlos Van Buren. Información que aparece en nuestro portal puranoticia.cl. Hacemos un nuevo alto comercial y estamos de vuelta con más informaciones en Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Bien, ya estamos de vuelta en Hora de Noticias en nuestro último bloque, pero vamos a revisar la información internacional con la periodista Carmen Paz González, a quien le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Vamos de inmediato a revisar informaciones del mundo aquí en puranoticia.cl. Vamos a comenzar en Kenia, donde la policía dispersó con gases lacrimógenos a manifestantes que protestaban contra la construcción de un centro de cuarentena destinado a ciudadanos estadounidenses expuestos al virus del ébola. Los incidentes ocurrieron en la ciudad de Nanyuki, donde durante las últimas semanas se han registrado violentas movilizaciones que incluso dejaron 2 personas fallecidas. La controversia surgió tras conocerse un acuerdo entre los gobiernos de Kenia y Estados Unidos para instalar un recinto especializado en aislamiento y tratamiento de personas expuestas al virus. Y aunque el presidente William Ruto ha defendido la iniciativa como un acto de cooperación internacional frente al actual brote de ébola en África Central, parte de la población cuestiona los riesgos sanitarios y la falta de transparencia en torno al proyecto. La tensión aumentó luego de que el Tribunal Supremo de Kenia ordenara suspender temporalmente la iniciativa y exigiera al gobierno publicar íntegramente el acuerdo suscrito con Estados Unidos mientras continúa la revisión judicial del caso. Seguimos con la revisión de noticias del ámbito internacional en puranoticia.cl. Un helicóptero militar AH-64 Apache del ejército de Estados Unidos se estrelló en las cercanías del estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta, y este accidente ocurrió frente a la costa de Omán, mientras la aeronave realizaba labores rutinarias de patrullaje. El presidente Donald Trump confirmó que ambos pilotos fueron rescatados con vida y sin lesiones de gravedad. Y posteriormente el mando central de Estados Unidos informó que la tripulación fue localizada y recuperada en aproximadamente 2 horas y fue gracias a un amplio operativo que involucró unidades navales y también aéreas desplegadas en la zona. Las autoridades estadounidenses iniciaron una investigación para determinar las causas que provocaron este accidente. Y vamos a cerrar en Filipinas, donde continúa aumentando el número de víctimas tras el terremoto de magnitud 7.8 que sacudió este lunes la isla de Mindanao. Las autoridades ya elevaron a 37 la cifra de fallecidos y a 456 los heridos, mientras continúan las labores de búsqueda y de rescate. La mayoría de las víctimas perdió la vida producto del colapso de estructuras y también la caída de escombros. El movimiento telúrico provocó además el derrumbe de varios puentes, daños en carreteras y severas afectaciones en cientos de viviendas. Desde el gobierno filipino aseguraron que existen recursos suficientes para enfrentar las labores de emergencia y reconstrucción, aunque advirtieron que el balance podría seguir aumentando durante las próximas horas. Filipinas se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde se registra cerca del 90% de los terremotos
que ocurren en todo el mundo. Con estas informaciones vamos a cerrar la revisión internacional de esta jornada para PuraNoticia.cl, donde revisamos varios hechos que están marcando la agenda internacional. En Kenia, como les decía, continúan las protestas contra un polémico centro de cuarentena para personas expuestas al ébola. En Medio Oriente, un helicóptero militar estadounidense se estrelló cerca del estrecho de Hormuz, y en Asia sigue aumentando el número de víctimas tras el devastador terremoto que afectó al sur de Filipinas. Dejamos hasta aquí este informe. Volvemos contigo. Gracias, Carmen Paz González, periodista que nos llevó a recorrer el mundo en Hora de Noticias. Ahora nos vamos al deporte, porque ya está con nosotros Joaquín Arias, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Joaquín. Jornada de día martes, y tal como lo anunciamos el día de ayer, vamos a analizar todo el baloncesto regional y también nacional acá en Pura Noticia, en esta edición de deporte, donde partimos con lo que es la Liga Cherry, la primera división del básquetbol chileno, que tiene al Club Deportivo Colegio Los Leones jugando sus finales de conferencia, que habían empatado la serie 1-1 en Concepción. Se trajo esta serie para Quilpué día sábado. El conjunto de Leones impuso 83-78 a la U de Conce con 19 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias del MVP del partido, que fue Prince, que le daba la ilusión al cuadro felino de poder quedarse con la conferencia centro y poder disputar la final nacional. Sin embargo, fue frenado en seco por la Universidad de Concepción, que en el juego 4 del día domingo se impuso 81-74. Tras el partido, hablamos con Guillermo Frutos, el head coach de Colegio Leones, quien anticipaba, quien analizaba así el siguiente encuentro. Creo que el partido de hoy es un partido que se decide en momentos puntuales de acierto, en situaciones debajo de canasta que caen de un lado o de otro. Es un final apretado, es un partido que teníamos 1 arriba, 2 arriba, partido empatado, más 2 para ellos en los últimos 3 minutos. Y bueno, yo creo que define un poco lo que es la serie. Es una serie punto a punto en la que los detalles importan, el control de nuestros tableros en momentos concretos, una rotación adecuada en la defensa de equipo, un pasito más o menos en una ayuda, y es en lo que se decide el partido realmente. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo extraordinario. Pero como decíamos, la Universidad de Concepción obligó al cuadro de Leones a llevar al quinto partido, que se va a estar disputando hoy martes desde las 20:30 horas en la Casa del Deporte en Concepción, para definir quién va a ser el campeón de la zona centro, que va a disputar su partido con el campeón de la Conferencia Sur, que ya lo conocemos. El día lunes se impuso Español de Osorno a Puerto Varas y lo tiene instalado ya en la final, a la espera de la Universidad de Concepción o los Leones. Mientras que en la Liga 2 tenemos realidades distintas para los cuadros de la región. Por una parte, algunos están jugando la permanencia, no descender, mientras que otros están jugando también el ascenso a la Liga Cherry. Y los que están peleando abajo es justamente San Luis de Quillota, que hace de local en Viña del Mar, y se impuso a The Sharks de Antofagasta, mientras que Humboldt, también de Viña del Mar, se impuso a Arturo Prat de San Felipe. Estos partidos son al mejor de 3, y de estos 4 equipos solamente 2 van a mantener la categoría, y es un poco lo que vamos a estar atentos también durante el fin de semana. Mientras que en la parte alta justamente de la Liga 2, Sportiva se impuso 89-76 a Luis Mate Larraín, con el argentino Joaquín Folmer como el MVP del encuentro, con 19 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Un poco lo que vimos en el terreno de juego de Sportiva italiana. Ya pasando a la Liga Nacional Femenina, también entró en su fase de playoffs, ya están terminando las ligas de básquetbol regional y nacional. Y en el femenino, las punteras, que fueron el Colegio de los Leones, se impuso por 91-35 ante Santiago Morning de Quilicura, mientras que Sportiva Italiana también venció de calidad de visitante 70-43 a Sergio Chepi, con China Cornwell como la MVP del partido, con 13 puntos, 19 rebotes y 1 asistencia. Es un poco lo que ocurrió en el baloncesto regional este fin de semana, y vamos a estar muy atentos sobre todo al partido de hoy, donde puede estar el Colegio de los Leones como nuevo campeón de la zona centro para ir nuevamente a disputar una final nacional.
El informe de Joaquín Arias, pero vamos con más informaciones del plano deportivo policial, porque la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución que había rebajado las medidas cautelares de Jorge Valdivia y ordenó nuevamente el arresto domiciliario parcial nocturno para el ex seleccionado nacional. La decisión fue adoptada tras acoger los recursos presentados por el Ministerio Público y la parte querellante. Tenemos más detalles en el siguiente informe. La resolución fue dictada por la primera sala del Tribunal de Alzada, que revisó la decisión adoptada previamente por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. En una audiencia realizada a fines de mayo, la defensa de Valdivia había solicitado sustituir el arresto domiciliario nocturno por las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional, petición que fue acogida en primera instancia. Sin embargo, tanto la Fiscalía como los querellantes apelaron dicha determinación, argumentando la necesidad de mantener restricciones más estrictas mientras continúa la investigación. Tras revisar los antecedentes, la Corte resolvió restablecer el arresto domiciliario parcial nocturno, manteniendo además la firma mensual, el arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las denunciantes. Jorge Valdivia se encuentra formalizado por su presunta participación en delitos sexuales que habrían afectado a 2 mujeres. La investigación continúa en desarrollo y busca esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados, mientras el exfutbolista deberá cumplir nuevamente con las medidas cautelares impuestas por el tribunal. Seguimos en el deporte porque Pablo Aránguiz abordó el presente de Unión Española en la Primera B o Ascenso Nacional y llamó a mantener la cautela respecto de los objetivos del equipo durante la temporada. El capitán hispano aseguró que la prioridad inmediata debe ser consolidarse la categoría antes del proyecto o proyectarse metas mayores. El volante señaló que el plantel tiene claro el desafío que enfrenta tras el descenso y remarcó la importancia de sumar puntos para asegurar estabilidad durante la campaña. Solo una vez cumplido ese objetivo, indicó, el equipo podrá enfocarse en pelear por posiciones de avanzada. Aránguiz también destacó el compromiso del grupo y de los jugadores que decidieron permanecer en el club para afrontar la temporada en el ascenso, insistiendo en que la institución debe trabajar para volver al lugar que históricamente corresponde. Unión Española busca dejar atrás el descenso sufrido en el año 2025 y convertirse en protagonista de la Primera B, categoría en la que intentará luchar por el retorno a la máxima división del fútbol chileno. El futuro de Guillermo Maripán parece estar cada vez más lejos de Torino. El defensor no continuará en el cuadro italiano una vez finalizado su contrato y ya comienza a analizar las distintas alternativas para seguir su carrera. Según los antecedentes que han surgido en las últimas semanas, el zaguero formado en la Universidad Católica mantiene interés desde distintos mercados. Entre los clubes que han aparecido en el horizonte figuran el griego Olympiacos, el brasileño Botafogo y el argentino River Plate. El central de 32 años viene de disputar 29 partidos y marcar 2 goles durante la última temporada con el Torino, manteniéndose como una pieza importante del equipo pese a que no logró alcanzar un acuerdo para extender su vínculo. Mientras se acerca la apertura del mercado de fichajes, Maripán deberá definir su situación en Europa o si opta por un nuevo desafío en Sudamérica. Lo concreto es que el seleccionado nacional será uno de los nombres chilenos más cotizados durante el próximo periodo de transferencias. Santiago Wanderers escribirá la nueva página de su historia tras consagrarse campeón de la Copa Libertadores Sub-20. El cuadro caturro enfrentará a Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental de la categoría, duelo que se disputará en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. La confirmación fue entregada por el presidente del club, Reinaldo Sánchez, quien aseguró que la definición se jugará en la ciudad puerto. El dirigente destacó que el evento representa un reconocimiento para Valparaíso y una oportunidad única para los jóvenes formados en las divisiones inferiores del decano. El conjunto porteño obtuvo su clasificación tras conquistarla de manera histórica la Copa Libertadores Sub-20, mientras que el Real Madrid llega al compromiso como campeón de la UEFA Youth League, el principal torneo juvenil de los clubes de Europa. Aunque todavía no existe la fecha oficial para el encuentro, desde Wanderers esperan que la programación quede definida durante los próximos días.
La final enfrentará a los campeones juveniles de Sudamérica y Europa en uno de los partidos más importantes que hayan albergado y que promete marcar un nuevo capítulo para el fútbol joven del club porteño. Nos vamos al espectáculo. Una esperada polémica se tomó el programa Primer Plano luego que la actriz Luz Valdivieso se negara a entregar declaraciones sobre los dichos de Patricia Maldonado contra los actores. Consultada por una periodista del espacio, la intérprete respondió que sí tenía una opinión, pero que no era para ustedes. La reacción generó molestia en el panel. Vasco Molián fue el más duro y cuestionó directamente la actitud de la actriz, acusándola de faltar el respeto tanto al equipo del programa como a las autoridades que siguen el espacio, audiencia que sigue el espacio del espectáculo, incluso llegó a clasificarla o calificarla de chanta, aunque aseguró que lo decía con todo el amor del mundo. Fran García Huidobro también intervino en el debate y sostuvo que muchos actores critican la farándula públicamente, pero al mismo tiempo siguen de cerca este tipo de contenidos y conversaciones del espectáculo. El momento rápidamente generó repercusiones en redes sociales y volvió a abrir el debate sobre la relación entre el mundo actoral y los programas de farándula en medio de la controversia originada por las declaraciones de Patricia Maldonado sobre el gremio. Uno de los momentos más emotivos de Fiebre de Baile tuvo como protagonista a Valentina Roth. La influencer y gimnasta o ex gimnasta reveló en vivo el sexo de su tercer hijo junto a su esposo Miguel de la Fuente en una dinámica preparada por la producción del programa. La sorpresa se realizó mediante una caja instalada en el escenario. Al abrirla salieron globos de colores celeste, confirmando que la pareja espera un niño, el primer varón de la familia tras el nacimiento de sus hijas Antonia y Martina. Visiblemente emocionada, Valeria Roth reaccionó con humor al enterarse de la noticia y reconoció que está acostumbrada a criar niñas, por lo que ahora deberá prepararse para esta nueva experiencia familiar. Por su parte, Miguel de la Fuente aseguró que para ambos lo más importante era que el bebé estuviera sano, destacando la felicidad que sienten por seguir agrandando la familia. El momento rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales y generó cientos de mensajes de felicitaciones para la pareja. Vamos a revisar al finalizar nuestra edición de hoy titulares de la jornada. Ministra de Salud anuncia expansión de Hospital Carlos Van Buren y fija plazo de 3 meses para destrabar ansiado proyecto. Pescadores se exponen en el Congreso por polémica planta de jibia en La Greda tras presentar requerimiento en Contraloría. Discusión en bus antecede brutal homicidio de balazos en Olmué. Recibió cerca de 20 disparos en el sector de Camaricó. Proyecto de acceso sur al puerto de San Antonio ingresa a evaluación ambiental. Senadores respaldan candidatura de Valparaíso para albergar Secretaría Oceánica de la ONU. ENAP desvincula a 8 trabajadores por presunta manipulación de datos ambientales. Senadores y alcaldes de oposición cierran filas contra la mega reforma. Presidente Kast legitima acusación contra Nicolás Grau, mientras defensa del exministro asegura que carece de fundamento. Más de 550.000 personas mantienen deuda por el CAE y gobierno abre la puerta para revisar casos de deudores con menores ingresos. Y de esta forma estamos poniendo punto final a la presente edición de Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Que tengan una buena jornada. Buenas tardes. Puranoticias.cl presentó Hora de Noticias